Las campañas, las herramientas, las fake news, todo lo que usted seguramente está viendo en esto que son las precampañas ahora, es lo que vamos a comentar con Braulio González Rodríguez, que él es consultor, estratega en comunicación política y desde luego tiene experiencia en la parte de comunicación en los 3 niveles de gobierno, y que Braulio González esta noche nos acompaña en este programa para hablar de las precampañas y de lo que él observa de estrategias de cada uno de los partidos y candidatos. Braulio, bienvenido. Un gusto, Raúl, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Un honor estar aquí en tu programa. Al contrario, gracias por acompañarnos. A ver, tú que te dedicas a esto, ayúdanos un poco a entender a los ciudadanos. ¿Qué está pasando en este tema de las precampañas? Porque ya vemos spots de televisión, radio, cancioncitas, eslogans, los cambian, las alianzas, los independientes, y ahorita como que todavía, y estamos empezando, Braulio. Estamos empezando. Esa es una gran pregunta, complicada de responder, Raúl, porque al final del día los tiempos electorales están, por supuesto, inundados de una gran cantidad de mensajes. El ciudadano común se encuentra expuesto a miles o millones de mensajes de parte de la comunicación política, todos provenientes de candidatos con perfiles muy diferentes, de partidos muy diferentes, ahora con una lógica y con una reformulación muy complicada, ¿no? Y todos buscan crear la misma intención en el ciudadano, que es lograr que ese ciudadano genere simpatía por él y al final del día le dé su voto. Y ese proceso, pues, lo que hace es que el ciudadano se canse muy pronto, por supuesto, ¿no? Y cree algunos bloqueos o estrategias defensivas ante la gran cantidad de mensajes que está recibiendo por parte de los políticos. Eso por una parte, Raúl. La otra parte tiene que ver que evidentemente pues la democracia, que es el sistema que hemos creado en este país para elegir quiénes son nuestros gobernantes y nuestros representantes, pues genera esas condiciones y genera esas posibilidades pues para que los políticos se puedan comunicar a través de estas herramientas. Hace algunos años, evidentemente, la queja era de que solamente un partido político tenía la posibilidad de acceder a medios de comunicación, o que era el único que tenía la capacidad de desarrollar una estrategia de grandes alcances, y que las otras corrientes políticas, como estaban marginadas o estaban, opacadas a través de este sistema unilateral y monopólico que existió en el país, bueno, decían, bueno, no hay espacios para ellos, ¿no? Hoy, evidentemente, pues se ha diversificado mucho esta situación. Hoy la democracia tiende a ser una realidad, aunque todavía es imperfecta, pero pues la comunicación se impone como una herramienta importante para que el ciudadano sepa quién le está hablando. El debate ya no es si se tiene o no acceso a los medios de comunicación, el debate ya no es si se tiene la capacidad de llegar a los ciudadanos. El debate ahora tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver con si los contenidos son confiables, tiene que ver, la discusión está en los perfiles de los candidatos en otro lado, ¿no? Pero pues este acceso a la comunicación, que ya es tan global y tan generalizada, nos ha generado este otro fenómeno, que es que la gente se empiece a saturar de escuchar mensajes políticos por todos lados y de no tener en claro hacia dónde van las cosas, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Fíjate Sí. que, bueno, seguramente tú lo dices antes, en los medios convencionales era pues muy claro que era lo que buscaban los candidatos como una herramienta de comunicación. Hoy están las redes sociales que han cambiado la realidad de este país y la realidad de percepción de las cosas. Hoy recibes en tu celular, a través de WhatsApp, a través de Twitter, de Face, de Instagram, una serie de mensajes, pero que además no sabes si son reales, si son mentiras, si es algo que alguien inventó como guerra sucia, y es muy complejo lo que está sucediendo, ¿eh? Por supuesto, digo, el votante se ha transformado de alguna forma. Ya no es solamente un receptor de los mensajes de comunicación, ya es alguien que tiene el poder y la capacidad de generar comunicación por sí misma, a través de comentarios, a través de creación de redes, que como tú lo has mencionado, a través de WhatsApp y a través de las redes sociales, bueno, él puede crear su propia comunidad, estar generando comentarios, crear opinión pública en ese contexto, que a veces son de algunas cuantas decenas, pero a veces son de miles de personas, crear memes, crear videos, replicar este tipo de información, y esto pues es una línea de la comunicación que sorprendió a todo el mundo, evidentemente, de algunos años a la fecha, pero que está empezando a hacer ver sus ventajas y sus grandes desventajas, ¿no? Evidentemente ya la decisión que toma un ciudadano sobre quién va a votar tiene que ver
con una gran cantidad de fuentes de información y fuentes de opinión. Entonces, esto está ocurriendo, Raúl, estas elecciones se enfrentan a esa cuestión muy en particular con mucho mayor fuerza que todas las elecciones anteriores. Y hoy lo que implica en términos de diseño de estrategia, de diseño de campaña, es que, pues evidentemente tiene que multiplicarse la capacidad de operar en todos esos niveles, ¿no? No solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, sino cómo logras que el candidato y el político, en todo este mar de información y en toda esta confusión que suele haber, información y desinformación en las redes sociales, logra establecer su mensaje, ¿no? Y también cómo conserva la credibilidad cuando alguno de ellos gane, ¿no? Porque al final del día lo que estamos viendo también es que nadie va a llegar sin heridas al final de la contienda. Claro, sí, va a ser muy complejo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que están siguiendo los partidos? Tú que te dedicas a esto, ¿se trata de enaltecer las cualidades del candidato y también se trata de denostar al de enfrente? ¿Cómo se trabajan estas estrategias? Bueno, lo primero que habría que plantear es que ninguna estrategia se parece a ninguna otra. Cada candidato debe establecer sus propias estrategias conforme en su propia realidad, en sus propias capacidades, en sus propias posibilidades. Y una estrategia o un candidato, yo siempre digo eso, nunca llegan virgen al momento del arranque de la campaña. Es decir, llegan ya con una historia creada, ¿no? Claro. Tienen antecedentes familiares, negocios bien hechos, desarrollo político favorable o inequitativo en el pasado, entonces no parte nadie de cero, ¿no? Quien parte de cero, pues realmente no tiene mucho que hacer en una elección de estas características. Entonces, bueno, hay que ver de dónde parte y qué posibilidades reales tiene. Hay que ver cuál es el nicho del mercado electoral que está dispuesto a votarte, ¿no? No todos los votantes son para el mismo tipo de candidato ni viceversa, ¿no? Hay votantes, ciudadanos que son mucho más conservadores que van a decantarse por una opción más así. Hay votantes que evidentemente son mucho más intrépidos o más revolucionarios que van a decantarse por una opción de esas características. Este tipo de cuestiones influyen mucho. Por eso es muy importante estudiar el mercado electoral como primera línea, ¿no? Y de ahí, Raúl, bueno, pues estamos viendo, pues evidentemente cómo las tendencias electorales muchas veces representan la ideología de una sociedad, ¿no? Las propuestas políticas que no son viables, que chocan mucho con la idiosincrasia de una sociedad, terminan siendo desechadas, ¿no? Esto cada vez tiende como a equipararse un poquito más porque evidentemente pues el golpeteo y el desgaste de la política ha sido evidentemente general para todos, ¿no? ¿Cómo observas tú las campañas a la presidencia, las precampañas que hoy estamos viendo, digamos, de los tres partidos más con mayor presencia? ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo, por ejemplo, López Obrador? Bueno, López Obrador, evidentemente, y aquí no estoy diciendo nada nuevo, está, por supuesto, muy por encima de los otros en términos de preferencia electoral. Pero la estrategia que ahora está siguiendo ha sido muy diferente a las experiencias previas que ha tenido, ¿no? Y ya no es alguien que evidentemente sigue dando propuestas polémicas, como las que hemos escuchado, la que tiene que ver con la amnistía, con las becas de los ninis, con la reorganización física de en dónde se colocan las secretarías de Estado, la presentación de su gabinete, en fin, sigue siendo un hombre polémico. Sin embargo, ha temperado un poco su carácter, ¿no? Ya estamos viendo cómo, y lo podemos ver en sus últimos impactos comunicacionales, cómo está migrando hacia el humor, ¿no? Que es algo que no veíamos en él. Veíamos un candidato muy amargado, hoy lo estamos viendo pues con algunos chispazos de humor. Entonces está haciendo algo que antes no hacía, que era precisamente el humor, ¿no? Por una parte. Por otra parte, bueno, se ha mantenido evidentemente activo en redes sociales, que es algo que no hacía porque ha entendido esa parte, ¿no? El humor cuando saca este spot de que está esperando el submarino con los lingotes de oro. Por supuesto. Sí, o sea, sí, sí, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente los ataques ya no se enoja con ellos. Antes sí pasaba eso. Sí, ya los toma con humor, los capitaliza y los replantea. Entonces, bueno, eso puede nullificar los ataques que está teniendo. Sí le puede estar dando un efecto favorable porque, bueno, sabe que si se prende con el ataque, si empieza a hacer lo que hacía en ocasiones anteriores, que era hacer un berrinche y que era acusar a la mafia del poder, y mencionar a Diego Fernández Ceballos, el innombrable, con toda esta retórica que le caracterizó en el pasado, que hoy no la estamos viendo, pues queda claro que se podría desgastar. Pues hoy estamos viendo otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ha caracterizado la campaña de López Obrador. Y la campaña sucia que hay contra él, que lo ligan
el tema lo ligan con Venezuela y el desastre económico que está generando ese país. Bueno, mira, inevitablemente López Obrador va a estar ligado constantemente y me parece que es uno de los ejes de la campaña opositora en su contra. Lo estarán ligando, por supuesto, con el Castro régimen y con de Chávez, Maduro. con Castro y con Maduro, con esos ejercicios políticos que han salido mal, ¿no? En el pasado, que tienen que ver con esa América Latina compleja, dictatorial. Y bueno, él lo ha negado en todo momento, que es lo que corresponde, es lo que el manual le dicta, es lo que tendría que hacer en términos de estrategia. Al final del día, a mí me parece que en Cuba y en Venezuela están encantados de que López Obrador pueda llegar. Y creo que ese va a ser un señalamiento constante, frecuente, que va a tener a lo largo de la campaña, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Porque constantemente ese tipo de situaciones están saliendo. Creo que va a haber dos ejes en contra de López Obrador. Uno tendrá que ver con la edad, me parece que ya es una persona avanzada, y eso evidentemente no es una desventaja para nadie tener una edad avanzada, pero me parece que habrá quien intente ponerlo en esos términos, y por otra parte, pues evidentemente su vinculación, su afinidad, su cercanía histórica con esas autoridades de izquierda de América Latina, ¿no? ¿Qué observas en la campaña de Mitt? Bueno, Mitt me Complejo, parece, ¿no? Para mira, el PRI. sí, es complicado. Digo, las encuestas nos han mostrado que el nombramiento de Mitt no despegó demasiado, ¿no? No puso al PRI tan competitivo como ellos hubieran querido, me parece. Aunque evidentemente nada está decidido. Pero sí me parece que Mitt perdió muy rápido, y estoy hablando del mismo día o al siguiente día, su gran ventaja que tenía, ¿no? Digo, sí creo en principio que el PRI tomó la decisión por el mejor precandidato que podía decidir dentro de los que había. Creo que el que tenía menos desgaste, que tenía más posibilidades, más conocimiento de fondo, mejor imagen, sí podría ser Mitt. Pero se enfrentaba a otros retos, ¿no? Que no era priista, que había trabajado con panistas. Pero esto que, a final de cuentas, pudo haberle permitido al PRI construir la imagen de tener un candidato ciudadano, de tener un candidato no militante, de tener un funcionario público con experiencia, pues se acabó muy pronto con todo ese rito de iniciación que tuvo Mitt, que tuvo que pasar por las diferentes aduanas priistas, en la que les dijo: adóptenme, yo soy un priista, yo siempre he creído en el PRI, siempre he votado por el PRI. Se afanó tanto de buscar el afecto de los priistas que me parece que perdió el voto, que quizás, bueno, lo podría quizás recuperar, pero bueno, en principio pues ya no se ve tan ajeno ni tan alejado del perismo tradicional, ¿no? Me parece que esa parte, sí, lo que buscaba lo logró, ¿no? Jalar el voto duro, pero creo que es difícil que el PRI venda esa idea de que Mitt es un candidato ciudadano, ¿no? Y que es diferente también al sistema. Sí, exacto. Y bueno, otra cuestión tiene que ver con Juana, su esposa, ¿no? Que evidentemente pues la invitó y la convidó a la campaña, y ella está haciéndole la mitad de la campaña de alguna forma, porque bueno, pues digo, la señora tiene un carisma que se le da bien, tiene una capacidad de comunicar que se le da bien, ¿no? Tiene una trayectoria profesional sólida que, bueno, puede sumarle bien. La familia importa para un candidato, ciertamente importa, cuenta mucho, y el afecto por la gente que tiene alrededor también es un elemento de voto. No el único, pero es un elemento de voto. Me parece que dentro de la estrategia que el trae están buscando esa parte, ¿no? O sea, meter a la familia, meter a la esposa, y mostrarlo a él como un hombre de experiencia, con pero una experiencia. Y ajeno a los hechos que se señalan al PRI en muchos lados. Sí, ¿no? y creo que muy claro en este último mensaje que recién sacó hace algunos días, tiene que ver con decir, bueno, aquellos no saben hablar de pobreza, no entienden la pobreza. Yo sí entiendo la pobreza porque cuando estuve en tal secretaría logré reducir el nivel de pobreza. Entonces está apelando ya directamente al tema de la experiencia, y a uno de los ejes de la campaña que pues al país le duele, que evidentemente tiene que ver con la marginación y la pobreza. Entonces, bueno, hacia allá apunta Mitt. Lo estamos viendo como el foco de ataque de Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, más que pegarle a López Obrador, está pegándole a Mitt, porque los votos de López Obrador es difícil que se vayan hacia el PRI o hacia Ricardo Anaya. Es muy complicado que eso ocurra. Ricardo Anaya me parece que tiene claro que su capacidad de votos está en los que pueda jalar por parte de Mitt. Sí, claro. Claro. Y viceversa. Y la estrategia de Anaya, compleja también, bueno, pues, juntar dos fuerzas polarizadas en sus filosofías, ¿no? Así es. Mira, yo tengo muy claro, Raúl, que la estrategia electoral y la estrategia de campaña no empieza el día que la ley dice,
empieza el día que el candidato toma o el político toma la decisión de llegar a tal posición o a tal lugar, ¿no? Creo que habría que ver si José Antonio Meade lo hizo. López Obrador evidentemente tiene años haciéndolo, pero Ricardo Anaya, desde que llegó, por supuesto, a la presidencia del PAN, fue muy clara su intención de llegar a este punto, de ser precandidato y después de ser candidato, y bueno, si a costa de muchas cosas. Pues ha dejado muchos muertos en el camino, por supuesto. Esa parte le ha costado algunas lealtades, le ha costado también el hecho de que se genere una percepción de que Ricardo Anaya como aliado pudiese no ser muy confiable. Es un poco lo que se ha vendido por parte de los enemigos de Ricardo Anaya, ¿no? Que cuando le cuentan las ocasiones en las que él ha tenido oportunidades de desarrollo político y algunos otros heridos que ha dejado en ese camino, por una parte. Por otra parte, pues están las renuncias que estamos viendo dentro del panismo, que se van hacia el PRI o que se van hacia la izquierda, que no son muchas, pero las pocas que tienen resonancia, ¿no? Y bueno, Ricardo Anaya le está apostando a una campaña alegre, ¿no? Creo que está buscando un optimismo. Ricardo Anaya es muy bueno en el combate verbal, ¿no? En polemizar verbalmente, en argumentar, en convencer. Esa es su gran ventaja, me parece. Es muy evidente aquel debate que tuvo con Fabio Beltrones, pues, que lo hizo pedazos en televisión. Bueno, eso lo repuntó. Entonces creo que él está apostando mucho a esa herramienta de guerra de su campaña, que es la retórica, y eso le puede sumar, ¿no? Tiene en contra, evidentemente, bueno, la edad, ¿no? Que quizás lo haga ver como muy joven para la posición, ¿no? Tendrá que ir contra la experiencia de José Antonio Meade, por supuesto, tendrá que ir contra la experiencia en materia electoral y de precandidato eterno de López Obrador, ¿no? Y las lealtades muy firmes que tiene, pues, ¿no? Y Ricardo Anaya, bueno, eso también puede ser una gran ventaja a su juventud y la frescura de su mensaje, ¿no? Y hay que ver, bueno, si evidentemente logra que el PAN en su conjunto supere lo de Margarita y supere pues estas otras migraciones que el PAN ha tenido hacia otros partidos políticos, para que él haga ver que es una propuesta viable para llegar. ¿Y los independientes tienen posibilidades, Margarita, el Bronco y otros? Mira, a mí me parece que es muy complicado que una candidatura de esas características pueda llegar en este momento de la historia del país hacia allá. Porque no todo tiene que ver con el hecho de decir no soy de partido y vótenme y tengo ideas independientes, soy un ciudadano como ustedes, porque bueno, ni el Bronco ni Margarita lo son. Es decir, ellos vienen de un partido político que al final de cuentas no se les dieron las condiciones a ninguno de los dos, salen y se venden como independientes, ¿no? Y sí son independientes en ese sentido, ¿no? Pero ya lo decía yo, nadie llega virgen en esas cosas, pero no son independientes, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya conocen el tejimaneje de la política, ya saben cómo se opera internamente en los partidos políticos, pero también saben que para una estrategia electoral de estas dimensiones, Raúl, de carácter nacional, necesitas estructura, ¿no? Que te mueva voluntades, que te mueva grupos, que te mantenga una comunicación fluida socialmente y territorialmente, ¿no? La estrategia territorial es muy importante en materia electoral porque, bueno, eso te permite movilizar los votos que al final del día cuentan. Está bien tener presencia en redes sociales, está bien tener presencia en medios de comunicación, enarbolar un discurso opositor que es relevante, pero si no tienes una capacidad territorial, las oportunidades se vienen abajo, sí, drásticamente. Y una cosa fundamental, Braulio, nosotros aquí siempre tratamos de recomendar es, bueno, conocer al personaje, qué ha hecho en su pasado, cómo fue su función dentro del cargo público. Es una gente que se ganó la confianza de la gente, tiene buena fama pública, su forma de vivir corresponde a los ingresos que ha tenido como funcionario público, porque son cosas fundamentales para poder determinar esto. Pero a la hora de la hora hay otros factores que son la estrategia de ustedes. A la hora de la hora hay otros elementos como las encuestas, por ejemplo, que hoy se utilizan más como herramienta electoral que como para mostrar una fotografía de momento, ¿no? Así es. Bueno, a ver, las encuestas electorales tienen dos funciones básicamente. Por una parte,
cubre la necesidad del equipo de campaña y del candidato de allegarse de información para ver qué es lo que la sociedad opina sobre ciertos temas y qué tantas posibilidades tiene él de abordar los temas y de qué tanta preferencia a favor tiene, ¿no? Eso de alguna forma. Entonces, bueno, es decir, se adquiere información para fines de estrategia de campaña. Ese tipo de encuestas y de investigaciones, que a veces no son solamente las encuestas, sino son grupos de enfoque y otro tipo de estrategias de investigación pública, no suelen difundirse. Y están las encuestas de opinión pública y de tendencia electoral, que son las que muchas veces se difunden. La intención de difundirlo, si no proviene de un medio de comunicación, pues tiene la intención de generar confianza en la gente de que tal candidato va arriba y otro va abajo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que ver las encuestas con cierta reserva, porque cuando una encuesta se publica tiene una intención, siempre, ¿no? Si un medio de comunicación la publica, bueno, obedece a la lógica, en lo general, del medio de comunicación, que es estar, pues, revisando la opinión pública, creándola, promoviéndola, fomentándola. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante a observar, ¿no? Otro reto tiene que ver con la cuestión que tú planteabas de manera muy clara, cómo un ciudadano puede saber qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Y qué tanta responsabilidad tiene el ciudadano en tomar una decisión, al tomar una decisión, ¿no? Porque las campañas, las elecciones no solamente nos sirven para que tengamos un representante que al final del día dirija los destinos de un estado, de un país, de un municipio, ¿no? También nos habla de qué tipo de sociedad somos, ¿no? Cómo pensamos, cómo procesamos nuestras ideas, cómo procesamos nuestras aspiraciones ciudadanas y en quién estamos delegándole esa confianza, ¿no? La comunicación nos sirve para conocer al candidato de fondo, pero estamos conociendo lo que él nos dice, ¿no? O sí, lo claro. que él nos quiere decir, ¿no? Si no anteponemos como ciudadanos ciertas reservas, pues es posible que el ciudadano se trague lo que le dicen de manera completa, ¿no? Siempre es importante escuchar a la otra parte, ¿no? Lo que le tiene que decir, ¿no? Y también tener la capacidad de tener buena memoria, ¿no? O por lo menos, como tú bien lo dices, pues de dar una revisada al pasado, los antecedentes y demás, ¿no? Es complicado muchas veces para un ciudadano hacer todo este ejercicio, eso es cierto, ¿no? Pero, digamos, los políticos que están más cerca o que son más visibles, pues ya demostraron dentro de su trayectoria lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y lo que es importante saber es que así va a seguir siendo, Raúl, ¿sí? Es decir, es muy complicado que un político que ha tenido una trayectoria sí, cambie de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, eso no va a pasar, ¿no? Son seres humanos, todos los políticos, todos han tenido éxitos, todos han tenido fracasos y eso hay que aprender a entenderlo, ¿no? Tiene que ver también con el tipo de personajes que tiene a su alrededor, ¿no? Porque, bueno, claro, en la lectura con quién se reúne, con quién convive, con quién acuerda, con quién suma, con quién resta, contra quién se confronta, a quién apoya, todos estos elementos te permiten encontrar un mapa, ¿sí? Lo deseable es, evidentemente, que la sociedad tenga la capacidad de procesar toda esta información, pues, para que llegue el momento de que dé un voto razonado, ¿no? Claro. Eso es complicado, ¿no? Muy complicado, hay que reconocerlo. Las estrategias, en su mayoría, se enfocan hacia la emotividad, ¿no? Hacia generar detonantes en el ciudadano que hagan que por una emoción, simpatía, una emoción que puede ser de todo tipo, puede ser una simpatía que le agrade el tipo, que le guste su historia de vida, que le agrade su familia, que le agrade físicamente como es, o que le genere miedo, entonces no vota por él, ¿no? O que le genere una percepción de que el tipo es valiente y tiene la capacidad de llegar y la gente puede pensar es que se necesita alguien que hable así. La verdad es que se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Es decir, en una campaña electoral no necesariamente gana el candidato que tiene más experiencia o que tiene más conocimientos o que es más capaz de llevar el desarrollo de un proyecto político. No siempre gana el mejor. No siempre gana el mejor. Gana el que comunica mejor, que es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, gana la estrategia. Al final del día gana la estrategia, ¿no? Y la gente vota, pues, por el candidato que la estrategia le vendió. Eso es una realidad también, ¿no? De ahí la importancia y la responsabilidad de quienes nos dedicamos a esta cuestión, ¿no? De crear estrategias y de tratar de comunicar con la verdad. Pero el votante reacciona en función de sus sentimientos, mucho en función de ello, ¿no? Algunos sí, por supuesto, habrá quien razone. Y si le buscas un poco, también vas a encontrar elementos de razonamiento en las campañas, ¿no? En los debates se suelen dar estadísticas, delinear políticas públicas. Existen las plataformas electorales obligatoriamente registradas que cualquier ciudadano puede consultar.
toda esa información está disponible, pero es complicado para que el ciudadano haga ese ejercicio. Claro. Por eso la importancia de los debates, la importancia del análisis profundo, la importancia de que los medios de comunicación investiguen esas cuestiones y las muestren, ¿no? Porque el político va a tratar, evidentemente, de persuadir de otra manera, ¿no? Claro. Es todo un reto. Que hay mucho que hacer, desde luego mucho que hacer. Ojalá tuviéramos también la varita mágica para poder tener la información suficiente para elegir al mejor, al más honesto, al más capaz, al que realmente le interesa el bien común, ¿no? Ese es el reto de la ciudadanía, tener esa capacidad de ser un buen elector. No solamente se trata de tener buenos políticos, Raúl, Claro. se trata de que seamos mejores ciudadanos, por supuesto, y en el ser mejores ciudadanos significa que hagamos en nuestra vida cotidiana, día a día, bien las cosas, pero que tengamos también la capacidad y la responsabilidad de pensar por quién vamos a votar, ¿no? Claro. Entonces, pues el ciudadano tiene su responsabilidad. Yo siempre lo que digo es, cuando tomes la decisión de por quién vayas a votar, tienes que tomar en cuenta que las buenas cosas o malas cosas que haga ese candidato, si llega a ganar, también son tu responsabilidad. Si eres corresponsable. Eres corresponsable, tú lo pusiste ahí, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, bueno, siéntete copartícipe de los logros y de los fracasos. Braulio González, muchas gracias. Va a haber un evento por cierto, de lo que ustedes se dedican, de Así comunicación política. Así ¿Dónde y es. cuándo? En la Ciudad de México, 6, 7 y 8 de febrero, Ujú. en el Hilton Reforma, ahí va a ser la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Cumbre Mundial. Sí, es la 12ª edición que se hace. Ha estado en Buenos Aires, Argentina, ha estado en Cartagena, en Colombia, en Lima, Perú, ha estado en República Dominicana, ha estado en Ecuador, ha estado en algún otro país, se me va por ahí, y viene ahora a México, ¿no? Evidentemente en el marco de las elecciones 2018. Y es un evento al que acuden consultores, estrategas a dar conferencias que tienen que ver sobre el tema de la comunicación política, consultores de todo tipo, desde el que hace encuestas, desde el que maneja imagen, el que maneja estrategia, el que maneja comunicación territorial, el que maneja creación de plataforma política, consultores de todo tipo, expertos en el tema. Y en ese mundo que van a ustedes a observar, el que guste ir, por supuesto, bueno, tendrá la posibilidad de conocer a quienes hoy están marcando la línea de la comunicación en América Latina. Yo daré una conferencia, por cierto, ahí, por supuesto, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, como lo he venido haciendo ya a lo largo de algunos años. Y bueno, pues evidentemente es un evento para candidatos, para equipo de los candidatos y fundamentalmente, digo, puede acudir cualquier ciudadano que se interese, pero fundamentalmente está enfocado para ellos, ¿no? Correcto. Y la información la pueden conseguir en internet, en www.cumbrecp.com. Cumbre CP. Cumbre CP. Muy bien. Así es. Braulio, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos y te emplazo para que puedas estar de nuevo a cuenta. Con todo gusto, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Saludos, muchas gracias. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Hoy platicamos a fondo sobre precampañas y bueno, todo lo que usted seguramente tiene y tenemos por delante todos. Gracias, buenas noches. A fondo.